Cazado hasta el límite, el ser más poderoso del mundo se refugia en el cuerpo de un gato callejero. Pero su salvador no es un aliado, sino un chico solitario que esconde una velocidad imposible. Ahora, el destino de un guerrero legendario depende de la ignorancia de un joven que solo quiere saber si su nueva mascota es nene o nena. Así como Jiwoo tiene la duda de si el gato es nene o nena, no me dejes a mí con la duda de si te gustó. Revisa si ese botón de like está azul y confírmalo. La noche caía sobre la ciudad, pero para Kaiden, la oscuridad era un refugio. Malherido y agotado, apenas podía mantenerse en pie, la sangre tiñendo su ropa. «Malditos bastardos», pensó, culpando a quienes lo habían acorralado y reducido a ese estado lamentable. Necesitaba esconderse, recuperar sus fuerzas y borrar cualquier rastro de su presencia. Fue entonces que sus ojos se posaron en un gato atigrado, bostezando con una pereza envidiable en lo alto de un muro. Una idea se le cruzó por la cabeza. Sí, eso podría funcionar, se dijo, y con un destello de luz, la calle quedó vacía. Al día siguiente, bajo la luz del sol que empezaba a calentar, un joven de nombre Jiwoo caminaba por la calle. Entró a una tienda de mascotas, sus ojos brillando al ver que los premios favoritos de sus gatos estaban en oferta. «Estos son los que a mis gatitos les encantan», exclamó, emocionado. Aunque le tocaba comprar su propia comida, el amor por sus peludos amigos fue más fuerte. Decidió llevarse de todo, pensando que a sus gatos les iba a encantar. Mientras volvía a casa, metiendo las compras en la mochila, vio a un chico pequeño que correteaba detrás de una pelota en medio de la calle. De repente, un auto apareció a toda velocidad. El chirrido de los neumáticos lo perforó, pero Jiwoo no lo pensó dos veces. «¡El niño!», gritó, y en un parpadeo se lanzó. Un segundo después, Jiwoo abrazaba al chico, ambos jadeando, a salvo. El nene, todavía en shock, parpadeaba sin entender qué había pasado. Jiwoo lo tranquilizó, contento de que no hubiera pasado nada. Pero los que estaban cerca no estaban tan despistados. Empezaron a murmurar, preguntándose cómo el chico había desaparecido y reaparecido tan rápido, o cómo ese joven había logrado una velocidad imposible. Jiwoo, dándose cuenta de que había usado su habilidad a la vista de todos, se alarmó. El chico, que lo llamaba Jung, quería contarle a su mamá que ese Jung lo había salvado, señalándolo. Jiwoo sabía que tenía que desaparecer antes de que alguien más se diera cuenta. Se despidió rápidamente, dejando atrás a una madre confundida y un niño que, sin querer, había puesto en evidencia un secreto. Jiwoo, después de su agitado día, llegó a casa ya entrada la noche, cargando la comida para sus queridos gatos. Los saludó cariñosamente, disculpándose por la tardanza y preguntándoles a sus 3 felinos, uno atigrado, uno negro y uno blanco y negro, si eran familia. Pero, para su sorpresa, ninguno de ellos quiso probar bocado de la comida nueva que les había comprado, gastando su mesada. En lugar de comer, los gatos, maullando, empezaron a alejarse de la casa como si quisieran guiarlo. Intrigado, Jiwoo lo siguió por un callejón estrecho, preguntándose a dónde lo llevaban. La respuesta lo golpeó de repente. El gato atigrado que había saludado hace un rato estaba tirado en el suelo, malherido y con sangre. Lo que Jiwoo no sabía era que ese gato era en realidad Kaiden, quien había usado su habilidad especial para transformarse en felino y escapar de sus perseguidores. En medio del caos y la agonía, se había convertido en un gato callejero herido. Cuando Kaiden recuperó la conciencia, lo hizo como el gato atigrado, acostado en un cojín en una habitación desconocida. Con las luces encendidas, se dio cuenta de su nueva forma. ¿Había logrado mi transformación?, pensó. En ese momento, la voz amable de Jiwoo lo sacó de sus pensamientos. «¡Estás despierto!», dijo el joven, visiblemente aliviado. Se acercó sonriente y le explicó que lo había encontrado muy mal herido y cubierto de sangre y que pensó que no lo lograría. Kaiden, todavía procesando todo, pensó para sí, ¿este chico me trajo acá mientras estaba inconsciente? Jiwoo, siempre atento, salió un segundo y volvió con 2 tazones de comida, disculpándose por la espera.
Le puso un tazón con leche para gatos y otro con comida enlatada. Mientras le preguntaba a Kayden por qué estaba en la calle y se preocupaba por si tenía alguna herida oculta, el gato, internamente, pensaba que el chico hablaba demasiado. Y cuando le ofreció la comida, la indignación fue total. «Este tonto se atreve a darme a mí, Kayden, comida para gatos». El olor a pescado no lo ayudaba a aceptar su nueva y humillante realidad. Kayden, con una mezcla de furia y pragmatismo, se dijo a sí mismo que no le quedaba otra opción. Si quería recuperar fuerzas, tenía que comer lo que sea que ese humano le estaba dando. Así, con un gruñido, se acercó al plato. Un olfateo rápido. Definitivamente era comida para gatos. Pero en su estado no había tiempo para ser quisquilloso. Tragó a regañadientes, sintiendo el sabor extraño en su boca. Justo cuando pensaba que la humillación no podía ser mayor, Jibu lo levantó, con una sonrisa radiante. «A ver, ¿sos nene o nena? Vamos a revisarte», dijo el joven, dispuesto a averiguar el género de su nuevo huésped. Kayden, en su mente, explotó. «¿Quién te crees que sos? ¿Cómo te atreves a hacerme esto?», gritó en su cabeza. Pero por fuera solo era un gato que forcejeaba. Jibu sintió un ligero movimiento, algo que lo hizo dudar un segundo. «¿Escuché algo?», se preguntó, mientras Kayden volvía a rugir mentalmente. «Soltame ahora mismo, ¿acaso no escuchaste lo que dije? ¿Estás sordo? ¿Querés que te arranque los oídos con mis garras?». Esta vez Jibu no pudo ignorarlo. La voz, profunda y masculina, era inconfundible. Su rostro se llenó de terror. «¿El gato habla?», exclamó, soltando a Kayden de golpe y retrocediendo, derramando los platos de comida. Kayden, ahora en el suelo, lo miró con desprecio. «Silencio, sos demasiado ruidoso, ¿querés que te destroce la cabeza con mis garras?», le espetó el felino, causando que Jibu se encogiera. Con el silencio restablecido, Kayden se sintió satisfecho. «A ver vos, ¿cómo te llamas?», le preguntó Kayden, mirándolo con una intensidad que Jibu no había visto en ningún gato. El joven dudó. «¿Qué?», dijo tembloroso. Kayden repitió la pregunta, y ante la mirada amenazante del gato, Jibu, casi suplicando, soltó. «Soy Seo Jibu. Perdón. «Bien, Jibu», dijo Kayden, con una voz que implicaba que ahora él estaba a cargo. «Acércame esa silla». Jibu, completamente bajo el control del felino, dudó un segundo. «¿Qué?», exclamó. «¿Querés que te vuelva a decir que no me haga repetir las cosas?», gruñó Kayden, mostrando sus garras. «Sí, señor», respondió Jibu, y en un instante movió la silla de escritorio hacia donde el gato le indicaba. Kayden intentó subirse, pero su cuerpo felino no le facilitaba las cosas. Se tambaleó, resopló y con un suspiro finalmente logró acomodarse en el asiento. «Qué raro, ¿por qué me cuesta tanto subir acá?», pensó, dándose cuenta de lo diferente que era moverse en ese cuerpo. Mientras tanto, Jibu lo observaba. Algo lindo me parece», pensó el joven, ajeno a la furia interna del felino. De repente, Kayden se volvió hacia él, sus ojos brillando con una advertencia mortal. «Escúchame bien, si le contás a alguien sobre mí, te mato», le dijo. Jibu, aterrado, solo pudo responder, «Sí, señor». Kayden gruñó. «Tss, me descubrieron muy rápido», pensó. Luego, su mirada se posó en un espejo cercano. Vio su reflejo y al lado el reflejo de Jibu. Pero había algo más. Una figura ancha, con papada, mirándolo fijamente. «¿Quién es ese gordo?», pensó, moviendo su propia papada. «¿Eso siquiera es un gato?». Se acercó más al espejo, curioso, y sus ojos se abrieron de par en par. Ese gato gordo y desprolijo era él. «¿Soy yo?», gritó en su mente, el horror invadiéndolo. Jibu, al ver el comportamiento extraño del gato, pensó que se había desmayado del susto. «Señor gato», exclamó, preocupado. Pero Kayden no estaba desmayado. Estaba en un estado de furia y negación total. Pensar que yo, Kayden, estaría en este cuerpo tan poco atractivo de un gato gordo.
«Despertate», le dijo Yibu al felino, que seguía tendido, procesando la humillante verdad de su nueva forma. Mientras Yibu lo sacudía preocupado, Kaiden ya estaba recuperando la conciencia, y con la misma arrogancia de siempre, le ordenó que lo bajara. Yibu obedeció, aliviado de que el felino estuviera bien, pero Kaiden lo consideró un tipo raro. Peor aún, al verse en un espejo, confirmó su peor pesadilla. Seguía siendo un gato gordo y desaliñado. Yibu se atrevió a preguntarle su nombre y cómo podía hablar. Kaiden, sin rodeos, le reveló que era una persona y que su transformación era temporal. Pero cuando Yibu intentó indagar en los detalles de su pasado o sus heridas, Kaiden le cortó el paso, dejándole claro que nada de eso le incumbía. Un gruñido en el estómago de Kaiden rompió el tenso silencio. Yibu, preocupado por su recuperación, le ofreció comida para gatos, explicando que era lo mejor para su cuerpo en ese estado. Kaiden, aunque indignado por tener que comer alimento para animales, no pudo negar la lógica. Mientras Yibu salía a alimentar a sus otros gatos callejeros, Kaiden se resignó a probar la comida. Apenas la probó y se llevó una sorpresa. Estaba deliciosa. Sin poder controlarse, devoró el plato entero hasta quedar panza arriba, con la barriga redonda y satisfecha. El horror volvió al ver su estado. Kaiden intentó culpar a su cuerpo de gato por su gula, pero la realidad era innegable. Se había atiborrado. Consciente de que seguía débil y vulnerable a sus perseguidores, se dio cuenta de que lo mejor era permanecer en su forma felina hasta recuperarse por completo. Un rato después, Yibu regresó. Le avisó a Kaiden que iría a la veterinaria a comprar más comida, ya que se le había terminado. Kaiden se sorprendió de que fuera a esas horas, pero Yibu, con una sonrisa amable, le preguntó si quería acompañarlo, marcando un pequeño pero significativo giro en su extraña convivencia. Aunque Kaiden frunció el ceño y se preguntó por qué querría ir, Yibu usó su propio argumento en su contra. ¿Y si le cuento a la gente sobre vos, no te preocupa? Kaiden, dándose cuenta de que el chico tenía razón, aceptó a regañadientes, molesto porque lo habían acorralado. Sin perder el tiempo, Yibu lo levantó en sus brazos, como si fuera un gatito cualquiera. ¿Qué pensás que estás haciendo? ¡Bájame! ¿Cómo te atreves a tratarme como a un simple gato?, gritó Kaiden indignado por la humillación. Pero Yibu, sonriendo, explicó que estaba herido y que era lo más lógico. Aunque Kaiden seguía protestando furioso, exigiéndole que lo soltara de inmediato, Yibu se lo llevó igual. Mientras Yibu caminaba por la calle riéndose suavemente, Kaiden sintió una extraña mezcla de fastidio y alivio. Se reprendió a sí mismo, recordándose que tenía cuerpo de gato, pero no era un gato. Atribuyó el sentimiento al cansancio de su primera transformación, pero no pudo evitar pensar que, en el fondo, no era tan malo. Cuando llegaron al hospital de mascotas, el doctor se sorprendió de ver a Yibu tan tarde. Yibu explicó que necesitaba comprar comida y que traía a Kaiden, que estaba herido. La sorpresa de Kaiden fue monumental. Yibu le había mentido. Había fingido preguntarle si quería ir, pero ya tenía planeado traerlo. El doctor le preguntó por el nombre del gato y Yibu respondió con naturalidad: «Es Kaiden». El doctor, con una sonrisa, comentó que era un nombre muy grandioso para su apariencia, lo que hizo que Kaiden pensara en eliminarlo. Durante la revisión, el doctor giró y abrió la boca del felino, lo que llevó a Kaiden a un punto de vergüenza máxima. Para alivio de Yibu, el doctor confirmó que Kaiden no tenía heridas graves, solo algunos rasguños superficiales que Yibu ya había tratado. De hecho, agregó el doctor con una sonrisa, este gato lo que necesita es una dieta. Kaiden, humillado nuevamente, volvió a fantasear con la idea de silenciar al veterinario. Ya de vuelta en la calle, Yibu respiró aliviado, contento de que Kaiden estuviera bien. Pero Kaiden, siempre alerta, le preguntó de repente si había monstruos gato en el barrio. Yibu se quedó perplejo, sin entender la pregunta, hasta que unos ojos rojos brillantes aparecieron en la oscuridad de un callejón cercano. De la sombra emergió una criatura imponente, con rayas y un tamaño que se parecía más a un tigre que a un gato. «¿Qué es eso?», exclamó Yibu. «Es el monstruo gato del que hablabas». La criatura rugió, amenazante.
Sin dudarlo, Jibu tomó una decisión rápida: a correr. Empezó a usar su velocidad sobrehumana, esquivando a la criatura que los perseguía. Kaiden, sorprendido por la velocidad de Jibu, se dio cuenta de que el monstruo también era increíblemente rápido. La bestia saltó hacia ellos y Jibu rodó por el suelo, logrando esquivar el ataque, aunque su ropa terminó rasgada. «Jibu, ¿estás bien?», preguntó Kaiden, preocupado. Jibu confirmó que solo su ropa se había dañado, pero se dio cuenta de que necesitaban algo para defenderse. Fue entonces cuando recordó algo que había guardado en su bolsillo. Y de ese bolsillo sacó una caña de pescar con un juguete en forma de pollito. Kaiden, desde los brazos de Jibu, no podía creer lo que veía. ¿Esa era la gran arma? ¿Estaba loco Jibu? Se preguntaba si esa era la única cosa que tenía para defenderse. Mientras el monstruo rugía y se acercaba, Jibu agitó la caña como pudo, y para sorpresa de los dos, el enorme gato se detuvo en seco. Los ojos del monstruo brillaron, completamente hipnotizado por el pequeño pollito. Empezó a jugar con el juguete, mordisqueándolo y persiguiéndolo, olvidándose por completo de Jibu y Kaiden. Jibu vio la oportunidad. «Ahora es nuestra chance, Kaiden. ¡Corramos!». Pero el gato atigrado, quien en su forma humana era un ser majestuoso y poderoso, estaba demasiado ocupado persiguiendo el juguete, contagiado por la inocencia del monstruo. De repente, la escena cambia drásticamente. Como un eco del verdadero poder de Kaiden o un recuerdo resurgiendo, la historia nos transporta a una batalla épica. Un Kaiden en su forma humana y rodeado de un aura imponente se alzaba victorioso sobre un oponente derrotado. La gente a su alrededor hablaba con admiración y algo de temor. ¿Kaiden ganó de nuevo? ¿Cuántas veces van ya? Se decía que desafiaba y vencía a cualquiera que fuera fuerte, y que hasta los más famosos ya ni se atrevían a retarlo. Era porque la fuerza de los despertados más poderosos no se comparaba con la suya. En medio de esta fama invencible, una figura imponente se le acercó con una propuesta. «Kaiden, ven y únete a nosotros. Te haré mi segundo al mando y juntos dominaremos este mundo». Estos llamados no eran aislados. Otras figuras imponentes y sombrías se unían al coro, implorándole a Kaiden que se les uniera, que los liderara, asegurándole que con él la conquista del mundo ya no sería un sueño imposible. Era la cumbre de su poder, un momento en el que todos buscaban su fuerza para alcanzar la supremacía. De repente, la imagen se desvanece en un destello de luz y las súplicas se transforman en una voz familiar. «Kaiden, ¿qué estás haciendo?». El poderoso Kaiden, el invencible guerrero del que todos hablaban, ahora era solo un gato gordo y atigrado, revolcándose en el suelo en medio de la pelea, completamente absorbido por una caña de pescar con un pollito de juguete. La vergüenza del momento era palpable. Jibu seguía intentando distraer al monstruo gato con el mismo juguete, pero el gigantesco felino ya no estaba para juegos. Le pegó un mordisco a la caña, rompiéndola. Jibu, sorprendido, soltó el palo, mientras el monstruo aterrizaba de nuevo con un golpe seco, con una furia renovada en sus ojos rojos. Kaiden, por su parte, reaccionaba tarde, dándose cuenta de su momento de debilidad felina. ¿Cómo podía el gran Kaiden rebajarse a eso? El monstruo rugía, babeando, con una mirada que solo anunciaba problemas. Jibu, aterrado, tragó saliva, pero en ese instante notó algo. Una cicatriz en la cara del monstruo. Una cicatriz que se le hacía conocida. ¿Eh? ¿Esa cicatriz?, pensó. Un miau proveniente del feroz animal confirmó sus sospechas. No era un monstruo, era solo un gato, aunque mucho más grande y agresivo de lo normal. Jibu apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que el gato, ahora más cabreado que nunca, lanzara el pollito de juguete a un lado y se abalanzara sobre ellos. ¡Ah!, gritó Kaiden, pero no por el miedo, sino por la humillación. Su cuerpo se movía solo, siguiendo los instintos de gato, no sus órdenes.
¿Por qué se mueve solo este cuerpo, gordo de porquería? Pensar que yo, Kaiden, haría algo tan ridículo. Esto no soy yo, pensaba, mientras Jibu lo agarraba y usaba su velocidad sobrehumana para esquivar el ataque del gato gigante que terminó chocando contra unos contenedores de basura. Mientras Jibu corría a toda velocidad, Kaiden seguía pataleando en sus brazos, aún en shock por la rebeldía de su cuerpo felino. El monstruo gato, por su parte, se recuperaba de su golpe, gimiendo y mirando a su alrededor, desorientado. Finalmente, Jibu se detuvo jadeando en una calle un poco más alejada. Kaiden tenía razón, era un gato, pero ¿por qué se veía así? Era demasiado grande para un gato normal, le preguntó a su mascota. Kaiden, mientras se acomodaba en los brazos de Jibu, le respondió con un tono más serio de lo habitual. Puede que vos te hayas salvado de ese bicho, pero ¿qué pasará si lo encuentra otra gente? Es bastante tarde y no hay mucha gente en la calle, pero atacará al que se le cruce, a menos que piensen rápido y corran a casa. Jibu estaba en pánico, sin saber qué hacer. El gato era demasiado rápido y poderoso. Si lo encontraba otra gente, alguien iba a salir lastimado, seguro. Jibu consideró llamar a la policía o a quien sea que maneje estas situaciones, pero enseguida se dio cuenta de que había dejado el celular en casa. Se rascó la nuca, un poco avergonzado. Kaiden, en cambio, con su habitual pragmatismo felino, pensó que lo más lógico era simplemente huir como lo habían hecho hasta ahora. Aprovechando la situación, insistió en que no había nada que pudieran hacer. Al final, no era su problema si a otros les pasaba algo. Pero Jibu no era de los que se rinden. De repente, una idea lo iluminó. «Entonces voy a arreglar el problema yo mismo», exclamó con una determinación inesperada. Kaiden lo miró, incrédulo, casi ofendido. «¿De qué estás hablando? ¿Por qué harías algo vos?» Jibu ignoró la pregunta y le recordó a Kaiden las garras del gato gigante, capaces de destrozar un auto, pero reafirmó que no podían simplemente dejarlo. Kaiden lo observó con una mezcla de fastidio y algo más. Este chico, que bien podría estar jugándose la vida, seguía preocupado por extraños. ¡Qué blandito! «Andate a casa primero, Kaiden», le dijo Jibu con seriedad. «Yo voy a ver qué puedo hacer con ese gato». Jibu no podía olvidar que el animal, por muy monstruoso que se hubiera vuelto, antes era un gato tranquilo. No podía dejarlo así. Kaiden, resignado, se lo pensó un momento. Sus ojos se entrecerraron. «Está bien, si de verdad tenés que hacer algo, te voy a ayudar», anunció, sorprendiendo a Jibu. Le explicó que, aunque no era mucho y el efecto sería temporal, le daría algo de su poder, lo suficiente para someter al gato gigante. Jibu se puso eufórico. «¿De verdad? ¿Es posible algo así?» Kaiden tuvo que recordarle que no se emocionara tanto, que el poder se iría rápido. Pero Jibu apenas lo escuchaba, demasiado maravillado con la idea. Kaiden le indicó que se agachara y lo mirara a la cara. Jibu obedeció a instante. Con un pequeño toque, Kaiden apoyó su patita en la frente de Jibu. Una energía azul brillante, como relámpagos, empezó a fluir desde el gato hacia el joven, iluminando la noche y sacudiendo el aire a su alrededor. Jibu sintió una fuerza abrumadora recorrer su cuerpo. «¡Wow! Tengo mucho poder desbordándose», exclamó, asombrado por el relámpago que surgía de él. Kaiden, que ahora se veía agotado, confirmó: «Es mi poder de relámpago». Jibu, sintiéndose invencible, estaba listo. «¡Genial! Voy a buscar a ese gato». Pero Kaiden lo detuvo con la mirada. «No creo que haga falta que vayas a buscarlo. Ya está acá». Un gruñido profundo resonó. El gato gigante apareció en lo alto de unas escaleras. Jibu reaccionó de inmediato, poniéndose delante de Kaiden. «Kaiden, es peligroso. Ponete detrás de mí». Kaiden, sin embargo, lo miró con una sonrisa socarrona. «¿De qué está hablando? ¿Querés que yo, Kaiden, me eche para atrás porque es peligroso? ¿Estás bromeando?» El gato gigante se abalanzó. Kaiden gritó: «¿Qué haces? ¡Esquívalo rápido!». Pero Jibu ya se estaba moviendo.
Esquivó el zarpazo con una agilidad impresionante, dejando a Kaiden boquiabierto. No era solo suerte, Jibu estaba leyendo los movimientos del gato y reaccionando a ellos. ¿Cómo era eso posible? Una persona normal no podría reaccionar tan rápido. Y no era solo eso. Jibu ni siquiera estaba usando el poder que Kaiden le había prestado. Estaba esquivando los ataques del gato gigante completamente por sí mismo. Jibu, sabiendo que el poder prestado de Kaiden no le duraría mucho, decidió esperar el momento exacto para atacar. Con una estrategia calculada, esperó su oportunidad. Cuando el gato gigante volvió a arremeter, Jibu se movió con tal agilidad que el monstruo falló su ataque y se estampó contra la pared. Kaiden lo vio todo y no pudo creerlo. No era el poder de rayo que le había dado, era Jibu moviéndose así por sí mismo. ¿Pero este chico tenía una habilidad de velocidad desde el principio?, se preguntó Kaiden sorprendido. Justo en ese momento, la mano de Jibu empezó a chispear. «Lo siento, señor gato», exclamó, y con un estruendoso golpe de energía, mandó al monstruo por los aires. El impacto resonó en la calle. Cuando el polvo se asentó, Jibu se desplomó, exhausto, mientras el gato gigante yacía inconsciente en el suelo. Kaiden se acercó, aún asombrado. «¿Por qué te lanzaste así al combate si tenías una habilidad tan impresionante?», le preguntó a Jibu. El chico, respirando con dificultad, confirmó que el gato solo estaba inconsciente, y al mirarlo de cerca, reconoció la cicatriz. Kaiden, pragmático, apuró a Jibu. «No tenemos tiempo, Jibu, la gente va a venir por todo el ruido». Mientras tanto, en lo alto de un edificio cercano, una figura misteriosa observaba la ciudad. Intentaba localizar algo con un dispositivo, pero no funcionaba. Molesto, se dio cuenta de que tendría que usar su propia habilidad para activar el sello de lo que buscaba, aunque eso implicara arriesgarse a ser detectado por rastreadores. Sus ojos brillaron con un aura roja y oscura, mientras se preguntaba dónde estaba lo que buscaba, ordenándole mentalmente que regresara a él. De vuelta en casa de Jibu, ya más tranquilos, el chico estaba aplicando primeros auxilios al gato gigante, ahora dormido y vendado. Kaiden seguía preocupado, a pesar de que Kaiden le aseguraba que el gato solo estaba en shock. «Deberíamos llevarlo al veterinario», insistió Jibu, pero Kaiden, con su mirada felina seria, le recordó que el gato gigante, aunque debilitado, podría volver a transformarse en un monstruo. «¿Qué vas a hacer si despierta en el hospital y vuelve a ser una amenaza?», le cuestionó. Jibu, a pesar de todo, mantuvo su preocupación. Kaiden no se quedaba tranquilo. Mientras Jibu seguía atendiendo al gato gigante, el felino le insistía que no era normal, que se había transformado de forma monstruosa y que había crecido y se había vuelto más fuerte. Era algo que no se veía en un gato común. Era como si hubiera despertado. En medio de la curación, Jibu interrumpió la charla, un poco torpe, tratando de explicarle algo a Kaiden. Le costaba encontrar las palabras, pero finalmente, con un poco de nerviosismo, le pidió a Kaiden que guardara un secreto: su velocidad. «Por favor, no quiero que nadie se entere de mi habilidad», le suplicó. Kaiden, con su cara de gato gordo y molesto, le preguntó a Jibu qué se creía, si pensaba que él andaba contando por ahí sus propias habilidades despertadas. La palabra «despertadas» resonó en Jibu, quien, con un signo de interrogación en la cabeza, le preguntó qué era eso. La sorpresa de Kaiden fue evidente. ¿No sabía Jibu que él mismo era un despertado? Jibu estaba asombrado. ¿Él era un despertado? ¿Y su supervelocidad era una habilidad de ese tipo? Kaiden, con un suspiro, le confirmó que sí, que había casos raros de gente con habilidades que no sabían lo que eran. Con una chispa de emoción, Jibu levantó la mano como en el colegio. «Maestro Kaiden, tengo una pregunta», le dijo. «Si él era un despertado, ¿había más gente como ellos?» Kaiden lo miró con suficiencia. «Claro, estás mirando a uno». La revelación golpeó a Jibu. ¿Kaiden también era un despertado, con una habilidad especial como la suya? Kaiden, visiblemente molesto, le preguntó si de verdad pensó que una persona normal podía convertirse en gato. En ese momento, los ojos de Jibu se llenaron de lágrimas. Kaiden lo vio y se preocupó. «Che, pibe, ¿qué te pasa?» Jibu se secó las lágrimas y se disculpó.
Siempre pensó que era el único anormal. Kaiden, con un tono más suave, reconoció que no debía ser fácil vivir así. Ji-woo se abrió, contando cómo su mamá le había dicho que nunca usara sus poderes. De chico, los había usado sin querer, y sus amigos lo llamaron monstruo. Desde entonces, había escondido su habilidad, incluso mudándose varias veces para no levantar sospechas. Vivía con el miedo constante de ser descubierto, de que lo secuestraran o experimentaran con él. Pero ahora, saber que no estaba enfermo, que no era el único, y que tenía una habilidad despertada como otros, lo hacía sentir una mezcla de alivio y una profunda emoción. Y justo en ese alivio, Ji-woo le hace una pregunta clave a Kaiden. Le pide que le enseñe todo lo que sepa sobre los despertados. Kaiden, con la solemnidad de un maestro a su alumno, le explica que los despertados son personas con habilidades especiales, ya sean físicas, como la velocidad de Ji-woo, o poderes mentales, como la telequinesis o la capacidad de causar explosiones. Ji-woo, emocionado, compara a los despertados con los superhéroes de los cómics, una analogía que Kaiden no había considerado, pero que le pareció acertada. Kaiden le aclara que su habilidad central es la velocidad, pero que con el tiempo podría desarrollar otras cosas relacionadas. Le pregunta a Ji-woo si su poder se hizo más fuerte con los años. Ji-woo confirma, contando que al principio solo podía usar su velocidad por 1 segundo al día, pero que ahora llegaba a los 3 o 5 segundos. Kaiden, con un gesto inconfundiblemente gatuno, no parece muy impresionado. Se da cuenta de que, por el miedo a ser diferente, Ji-woo nunca entrenó su habilidad. Sin embargo, Ji-woo todavía se siente reticente a usarla o mostrarla. La conversación profunda se interrumpe abruptamente por el rugido del estómago de Kaiden. Ji-woo, algo apenado, se da cuenta de que no comieron nada después de la cena y se levanta para buscar algo. Kaiden lo ve agarrar un paquete de pan y darle una mordida, mientras su propio estómago vuelve a rugir. Con una resignación digna de un rey exiliado, Kaiden ve cómo Ji-woo le sirve comida para gatos en un tazón. Ji-woo intenta animarlo, diciéndole que tiene que comer. Kaiden se queja, indignado por tener que volver a comer esa comida, pero su hambre es más fuerte que su orgullo. Así, ambos comen en silencio, Ji-woo su pan y Kaiden su croqueta, en un momento de paz inesperado. Pero la calma no dura mucho. Una energía oscura empieza a extenderse por los alrededores de la casa. Kaiden lo nota de inmediato, una sensación extraña que no había percibido antes debido a lo débil que estaba su poder. La energía no es normal y se está esparciendo por todos lados. Mientras la oscuridad se cierne sobre el vecindario, en algún lugar los ojos rojos de una figura misteriosa se abren, listos para entrar en acción. Justo en ese momento, el gato gigante, que todavía estaba vendado por las heridas de su última pelea, se levantó de golpe. Nadie lo esperaba. Con una fuerza repentina, el animal se lanzó por la ventana, rompiendo el vidrio y escapando de la casa de Ji-woo en un instante. Ji-woo y Kaiden se quedaron mudos, sorprendidos por lo rápido que se había recuperado y la forma tan extraña en que se fue. Kaiden, pensativo, no pudo evitar preguntarse si esa energía rara que sentía afuera tenía algo que ver con la súbita recuperación del gato. Sin dudarlo, Ji-woo se puso su gorra. Estaba decidido a buscarlo. «Tengo que encontrarlo, Kaiden», le dijo. «Sería terrible si ataca a alguien. Además, me preocupa el pobre gato». Kaiden lo miró con escepticismo. ¿Vas a ir a buscarlo otra vez? La última vez era distinto, pero ahora no tenés por qué meterte. Sin embargo, la preocupación de Ji-woo era genuina, y Kaiden, aunque se quejó, terminó cediendo. «Está bien, voy con vos», dijo Kaiden, no sin antes aclarar, «pero no te confundas, solo me da curiosidad de esta energía peligrosa que se siente afuera y quiero saber por qué el gato actuó así». Ji-woo, aliviado, le agradeció, sintiéndose más seguro con Kaiden a su lado. Así, Kaiden en brazos de Ji-woo salieron a la calle. Ji-woo despegó a una velocidad increíble, corriendo por la ciudad mientras las hojas volaban a su paso. Kaiden, observando la increíble agilidad de Ji-woo, comentó:
Tus movimientos ahora y cuando peleaste con el otro gato son muy buenos. Es obvio que tu habilidad de velocidad despertada está mejorando y otras habilidades se van a desarrollar pronto. Jiwoo, intrigado, le preguntó a qué otras habilidades se refería. Kaiden explicó que cualquier parte de su cuerpo afectada por el movimiento, como su sistema nervioso y sus capacidades cognitivas, seguiría desarrollándose. Le dijo que no solo él, sino todos los despertados fortalecían sus cuerpos y desarrollaban poderes relacionados con sus habilidades principales. Jiwoo lo entendió. Kaiden le indicó, a la izquierda, y como si fuera una extensión de su pensamiento, Jiwoo giró en seco, demostrando su velocidad una vez más. Kaiden, con una mirada curiosa, le preguntó cuánto tiempo podía usar esa habilidad. Jiwoo respondió que solo por unos 2 segundos, aunque podía usarla varias veces en intervalos más cortos. Kaiden asintió, asimilando la información mientras seguía indicándole el camino. «Seguí derecho», le dijo. Cuando Jiwoo le preguntó cómo sabía la dirección, Kaiden simplemente contestó, «Solo lo sé», mientras sus ojos se elevaban hacia el cielo, detectando la energía oscura que seguía extendiéndose por la ciudad. Kaiden, que Jiwoo seguía sosteniendo en sus brazos, le explicó que, si sus sospechas eran correctas, todo el incidente de la energía y el gato gigante estaba conectado a otro despertado, y, curiosamente, el gato gigante parecía ir directo hacia esa persona. Jiwoo, sorprendido, se preguntó si se refería a ese otro despertado que Kaiden le había mencionado antes. El gato, con una seriedad inusual, simplemente respondió, «Así es, mejor que estés listo». Mientras tanto, en una calle oscura y desolada, el gato gigante apareció. Lo esperaba un hombre de traje con una sonrisa que no inspiraba confianza. «Ah, debes ser vos», le dijo el misterioso sujeto al gato, confirmando que lo reconocía. El hombre resultó ser quien lo había mantenido en una jaula especial, usándolo para sus experimentos, y se sorprendía de cómo había logrado escapar. Al verlo, el gato le gruñó, demostrando una hostilidad y una fuerza que antes no tenía. El hombre, con una expresión de satisfacción, pensó para sí, «Se despertó». Jiwoo y Kaiden, escondidos detrás de una pared en un callejón cercano, observaban la tensa escena. Jiwoo reconoció al gato gigante, pero Kaiden lo frenó de golpe. Le explicó, en voz baja, que el hombre frente al gato era otro despertado y que no debían meterse a lo loco. Kaiden sospechaba que había una conexión entre el hombre y el gato, incluso se preguntó si esa energía oscura que sentía era una especie de llamado. Aunque aliviado de que el hombre no fuera uno de los perseguidores que buscaban al propio Kaiden, su presencia y el uso de sus poderes le generaban mucha intriga. De pronto, el gato gigante, furioso, saltó sobre el hombre, pero este, con una calma que asustaba, esquivó el ataque con facilidad y lanzó un golpe de energía que mandó al gato volando contra una pared, dejando una marca enorme. El gato cayó, babeando, malherido, pero el hombre solo sonrió, satisfecho. «Sabía que no moriría tan fácil», comentó, confirmando no solo la resistencia del gato, sino también lo mucho que lo conocía. No conforme con el daño ya hecho, el científico lanzó una nueva ráfaga de energía contra el gato gigante, que impactó violentamente en la pared, haciendo que la criatura cayera aún más malherida. Con una sonrisa, el hombre lo animó a levantarse, dejando en claro que su sufrimiento no había terminado. Escondidos y observando la escena, Jiwoo y Kaiden vieron todo. Kaiden analizó los movimientos precisos del científico, notando el control absoluto que tenía sobre sus poderes. «Ese tipo es un despertado muy hábil», pensó, cuestionándose si se trataba de un psicoquinético. Jiwoo, por su parte, no podía con la crueldad. El científico, entretanto, pisoteaba al gato, evaluando su resistencia. Le sorprendía que no se desmayara, una señal de su potencial, pero aún así lo veía como un simple espécimen. El trato hacia el animal era demasiado para Jiwoo, quien, sintiendo una punzada de culpa por las heridas que él mismo le había causado antes, quiso intervenir para salvarlo. Pero Kaiden, con la experiencia que lo caracterizaba, lo detuvo en seco.
«Deja de ser un idiota», le regañó, recordándole que el hombre era un despertado. ¿Crees que esta situación es como cuando te enfrentaste al gato? Una cosa es pelear con un animal, otra muy distinta es con alguien como él. ¿Qué vas a hacer si decide ir por vos? ¿Vas a pelear a muerte? Kaiden dejó muy claro que, por ahora, Jibu no tenía ninguna posibilidad de ganar una pelea así. Mientras tanto, el gato, a pesar de las palizas, sorprendió al científico. Con un gruñido de puro desafío, intentó escapar. El hombre, con una sonrisa fría, lo vio correr, convencido de que sería inútil. Y así fue. Con otro ataque de energía, el científico lo derribó una vez más. El gato cayó, vencido, y el hombre se acercó, diciendo que, aunque su desempeño fue menor de lo esperado, el experimento fue un éxito, y ya era hora de recoger la muestra. Jibu observaba horrorizado, sin poder entender cómo alguien podía ser tan cruel. Jibu observaba, horrorizado, sin poder entender cómo alguien podía ser tan cruel. Pero su indignación lo llevó a una decisión. «Kaiden, voy a intentar salvarlo con mis poderes». Kaiden, incrédulo, le reprochó que no lo escuchaba. Le advirtió que el científico no era cualquier despertado. Sus sentidos eran mucho más agudos que los de una persona normal y seguro podría ver a través de la habilidad de velocidad de Jibu. Jibu se disculpó, aunque sabía que Kaiden, a su manera, se preocupaba por él. «Tenés razón, mis poderes quizás no sirvan y puede que me lastime, pero tengo que salvar a ese gato». Y sin más, Jibu se lanzó. Kaiden, el gato, lo vio desaparecer en un parpadeo. Internamente se desesperó. «Es un idiota. ¿Qué se supone que va a hacer? Ese tipo ya está demasiado cerca. Si usa sus poderes así, se va a agotar y no va a poder escapar». Mientras el científico se disponía a manipular al gato, Jibu apareció de golpe agarrándolo. El hombre de traje se detuvo en seco, confundido. «¿Qué es esto? ¿De dónde salió este pibe? ¿Cómo se atreve a robar mi experimento?». Con una furia explosiva, lanzó un ataque de energía oscura hacia donde Jibu había estado. Pero ya era tarde. Jibu, con el gato en brazos, se había desvanecido. El científico miró a su alrededor perplejo. ¿Se fue? ¿A dónde? Estaba justo delante mío. La preocupación empezó a corroerlo. ¿Habrá sido un rastreador? Sabía que no debía haber desplegado mis poderes así, pensar que me encontrarían tan rápido. Se dio cuenta de que no tenía tiempo. Tenemos que irnos de acá antes de que lleguen los otros rastreadores. Con una última liberación de energía que dejó un cráter en el suelo, el científico desapareció, abandonando el lugar a toda prisa. Jibu reapareció a salvo, jadeando, con el gato gigante cuidadosamente envuelto en su chaqueta. Kaiden lo miraba, entre exasperado y sorprendido. «Kaiden, lo logramos», exclamó Jibu, sonriendo de oreja a oreja. «¿Qué logramos? No hicimos nada», replicó Kaiden con su típica brusquedad felina. «Ese bastardo ahora sabe de vos. ¿Sabes en qué peligro te metiste?». Jibu, ajeno a la regañina, seguía sonriendo. Aún así, no podía dejarlo así. «Tenía que intentar salvarlo. No podía simplemente irme». Kaiden lo observó, notando la extraña felicidad en su rostro. «Kaiden, esto quizás suene raro, pero estoy muy emocionado ahora», confesó Jibu. «Hoy aprendí que los poderes que quería esconder no eran tan malos, y justo después de darme cuenta de eso, pude tener la determinación para hacer algo. Es emocionante». Kaiden, a pesar de seguir molesto por la imprudencia de Jibu, no pudo evitar la sorpresa. ¿Quién hubiera pensado que de verdad lo lograríamos? Y lo hizo justo delante de la cara de ese tipo. La velocidad de Jibu fue más rápida de lo esperado. Jibu, con el gato a salvo en sus brazos, miraba al cielo nocturno, sintiendo una nueva y prometedora emoción. Con el gato a salvo en sus brazos, Jibu miraba al cielo nocturno, sintiendo una nueva y prometedora emoción. Estaba eufórico, lanzando un yahoo al aire, mientras Kaiden, el gato atigrado, se encogía de puro fastidio. «Cállate, no hay nada de qué emocionarse», le refunfuñó el felino, claramente desaprobando su imprudencia. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, el científico malhumorado golpeó la mesa con furia, incapaz de creer que su valiosa muestra le fuera arrebatada así nomás.
Culpando a un supuesto rastreador por el incidente, se comunicó con su subordinado, Wuin. A pesar de la pérdida, el experimento con el gato gigante parecía haber sido un éxito. «Tenemos que abandonar esta instalación para evitar que nos descubran», le dijo. «Pero no podemos dejar ir esa muestra. Usa los datos que tenemos para encontrarlo. Y de ahora en adelante, móvete con mucho más cuidado». Wuin asintió, aceptando la orden de su jefe. De vuelta en casa, Kaiden se puso manos a la obra, usando su energía para curar al gato gigante. Jibu, preocupado, le preguntó cómo estaba. «Va a vivir, ya no corre peligro», respondió Kaiden, aliviando a Jibu, pero está completamente agotado de la paliza que le dieron. El joven acarició al gato, pensando que si hubiera sido un gato común, no habría sobrevivido. Kaiden confirmó su sospecha. «Este Michi también es un despertado. Fue lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esos golpes». Jibu se sorprendió al saber que había otro como él. Kaiden le explicó que, aunque no era un despertar completo, era la primera vez que escuchaba de un animal despertado de forma natural, aunque sí había oído de experimentos forzados. De pronto, Kaiden tuvo una revelación. «Entonces esto tiene que ver con esos tipos de antes. Nos metimos en algo peligroso». Jibu notó la preocupación en Kaiden y le preguntó qué le pasaba. El gato, molesto, le dio un golpe. «Claro que no estoy bien. Por meter las narices donde no te llaman y enfrentarte a ese despertado, complicaste las cosas para nosotros». Jibu se defendió. «¿Pero viste lo que le hizo al gato? Si lo ignorábamos, se iba a morir». Kaiden le gritó que el problema no era haberlo salvado, sino haberse enfrentado al despertado y encima haber rescatado a su experimento. «Ese tipo definitivamente va a ir por vos». Jibu, asustado pero intentando restarle importancia, dijo que no creía que el científico fuera tras él solo por salvar a un gato. Kaiden, sin embargo, sabía más de lo que Jibu imaginaba. «Este idiota no tiene idea del lío que armó», pensó. «Experimentar con despertares forzados es uno de los tabús más grandes de nuestro mundo». Además, no solo habían quitado la evidencia física del experimento, sino que tampoco sabían quiénes eran esos tipos ni cómo se relacionaban con el mundo de los despertados. Para mantener las cosas en secreto, pensó Kaiden, no van a dudar en eliminar a todos los involucrados. Dudó si debía contarle los detalles a Jibu, pero decidió que no. Él recién había despertado y no entendería la gravedad de la situación. Jibu, al ver la seriedad de Kaiden, le pidió disculpas por haberlo preocupado. Kaiden, indignado, lo regañó de nuevo. «No seas idiota, me enojo así porque es molesto lidiar con vos, porque me preocupo por vos, ¿entendés lo que te digo?» Jibu, asustado, solo pudo decir «sí, sí». Kaiden le advirtió que tuviera cuidado a partir de ahora, que sus acciones habían convertido a ese hombre en su enemigo. Y como también le robó al gato, seguramente iría por él. Jibu soltó una risa nerviosa. «Ah, sí». Kaiden suspiró. «Está demasiado relajado», pensó. De repente, el despertador del celular de Jibu sonó a las 7 de la mañana. «¡Ah! ¡Ya son las 7 de la mañana!», exclamó, dándose cuenta de que el nuevo día había comenzado, trayendo consigo nuevas responsabilidades y peligros. Jibu se apuraba para ir a la escuela, dejando a Kaiden, el gato atigrado, medio confundido con eso de la escuela. Estaba cansado de haber pasado toda la noche cuidando al gato gigante, pero antes de irse se aseguró de dejarle mucha comida a Kaiden. Justo antes de salir, una preocupación lo detuvo. ¿Qué pasaría si el gato gigante se despertaba y se volvía loco otra vez mientras él no estaba? Kaiden, con su habitual arrogancia, le dijo que se fuera tranquilo, que él se encargaba de todo. Le recordó que el gato gigante estaba muy débil y que, además, nadie podía con él. «Soy Kaiden, ¿acaso lo olvidaste?», dijo con una sonrisa de suficiencia. Jibu, admirado, lo llenó de elogios, lo que hizo que Kaiden se inflara aún más, presumiendo de su poder y de que no solía juntarse con gente como Jibu. Pero Jibu no se aguantó y le soltó. «Pero vos te das cuenta que sos un gato gordo, ¿no?». La bravuconería de Kaiden se desvaneció al instante y el gato atigrado le lanzó un siseo furioso, gritándole que se callara. Jibu se fue corriendo, pero una vez en la puerta se asomó para preguntarle a Kaiden si iba a estar allí cuando él volviera.
Le pidió que descansara y se quedara hasta que se recuperara, haciéndole prometer que no se iría. Kaiden, después de un momento, se quedó solo en la casa. Mirando a su alrededor, pensó: bueno, ya que el pibe me lo pidió, me voy a quedar con él un rato. Intentando relajarse, Kaiden fue interrumpido por los otros gatos de Jigu. Los 3 felinos se acercaron maullando, rodeándolo y frotándose contra él, algo que a Kaiden le parecía molesto. Pero la situación dio un giro inesperado cuando uno de ellos, un gato blanco y negro, se acercó a su plato de comida. Kaiden le advirtió que ni se le ocurriera tocarle la comida, pero apenas el gato olfateó el tazón, empezó a temblar. De repente, el gato blanco y negro comenzó a brillar con una energía azul, gruñendo ferozmente. Los otros gatos retrocedieron asustados, encogiéndose de miedo. Kaiden, con el ceño fruncido, le gritó que se fuera, molesto por la interrupción. Pero mientras observaba al gato, algo hizo clic en su mente. Se dio cuenta de que estas no eran simples mascotas. Recordó que Jibu le había contado que estos mismos gatos fueron los que lo encontraron a él y lo llevaron a su casa. La conexión era clara. No solo eran los descubridores de Kaiden, sino que uno de ellos acababa de mostrar signos de un despertar, aunque fuera por un instante. Tras unos segundos, el gato se calmó y la energía desapareció, dejándolo tranquilo de nuevo. Kaiden, que observaba la escena, soltó un tsk de fastidio. Con los otros gatos de Jibu comiendo su alimento con total tranquilidad, a él se le había despertado un hambre voraz. Era un mal trago que lo dejaran con las ganas, pero de repente sus ojos se posaron en una lata de comida sin abrir. ¿Cómo se abre esto?, se preguntó, pensativo. Después de un momento de concentración y con una combinación de maña y alguna que otra patadita, logró abrirla. La victoria fue suya y se sintió el rey del mundo, moviendo la cola de un lado a otro mientras el delicioso aroma se esparcía. Claro, la celebración le duró poco. Apenas el olor a atún y pollo llegó a las narices de los otros gatos, estos se le abalanzaron, con los ojos brillando de la emoción. Kaiden, sorprendido, vio cómo su festín personal se convertía en una batalla campal. Mientras tanto, fuera de la casa, el sol empezaba a bajar, y justo a tiempo, Jibu volvió de la escuela, exclamando alegremente que había llegado. Pero la alegría se le fue al segundo de entrar. ¿Qué hicieron?, exclamó, viendo el tremendo desastre. Latas de comida por todo el piso, algunos gatos durmiendo la siesta con la panza llena, otros todavía lamiéndose los bigotes. Lo que más le llamó la atención no fue solo el desorden, sino cómo estaban abiertas las latas. No por arriba, sino cortadas por un costado. Se quedó pensativo, mirándolas. ¿Cómo hicieron los gatos para abrir esto?, se preguntó, mientras Kaiden, el principal sospechoso, roncaba plácidamente en un almohadón, fingiendo inocencia. La escena le recordó a algo, a una pregunta que él mismo se había hecho mucho tiempo atrás, cuando era solo un niño. Jibu, con esa misma curiosidad en sus ojos, le había preguntado a su mamá si de verdad era humano. Ella, con una sonrisa triste, le había asegurado que sí, que era humano, pero con algo especial. Él era diferente, tenía una velocidad que nadie más poseía, y eso hacía que otros chicos en la escuela lo llamaran monstruo. La voz de su mamá lo tranquilizaba, diciéndole que no era culpa de nadie, y mucho menos suya, ser así. Pero Jibu no entendía. Si no es culpa de nadie, entonces ¿por qué siempre tenemos que estar huyendo?, le preguntó. ¿Y por qué nadie quiere ser mi amigo? La mamá de Jibu, sin poder darle una respuesta, lo abrazó fuerte, mientras él, con la mirada perdida, empezaba a entender el peso de ser diferente. Jibu se sentía solo, mirando de lejos a otros chicos jugar en el parque. La tristeza le apretaba el pecho, pero de repente un pequeño gato se le acercó. Al principio se asustó, pensando que lo rechazarían como a él, pero el gatito solo buscaba cariño. Con mucho cuidado, Jibu se animó a acariciarlo, y el ronroneo suave que recibió a cambio le sacó una sonrisa de pura felicidad, una que no había sentido en mucho tiempo.
Por fin, había alguien que no lo veía como un monstruo, alguien que solo quería estar con él. En ese momento, en la quietud de ese recuerdo, Jibu sintió una chispa de alegría, algo simple y puro. Pero la burbuja de la infancia se rompió de golpe. Un grito lo sacó del sueño. «Seo Jibu, ¿de verdad estás durmiendo en clase?». El profesor, ya sin paciencia, lo retaba. Jibu, medio aturdido, parpadeó. ¿Ya había terminado la clase? El profesor, preocupado por su comportamiento inusual, le ofreció ayuda, pero Jibu solo pudo balbucear que estaba bien y que se iba. Sin esperar explicaciones, se puso de pie, se disculpó rápidamente y salió volando del aula, dejando al profesor con la palabra en la boca. «Jeje», pensó mientras corría por el pasillo. «Seguro Kaiden me está esperando en casa». Su velocidad era tal que casi ni se notaba el esfuerzo. Pero, por distraído, se chocó de lleno con un compañero. Rápidamente, Jibu se preocupó por el otro chico. «¿Estás bien?». «Perdón, iba con mucha prisa», le dijo Jibu al otro chico, quien no le prestó atención y siguió su camino. Jibu se quedó pensando si era un estudiante nuevo en su clase, pero la prisa lo volvió a ganar y, sin más, salió corriendo otra vez, no sin antes gritar otro «¡Lo siento mucho!». Mientras tanto, ese mismo compañero, Win, caminaba por el pasillo cuando su celular vibró. Era una llamada de un número desconocido. «Win, ¿dónde estás?», le gritó la voz al otro lado, que no era otra que la del científico despertado. «¿Escuela? ¿Por qué estás ahí si tenemos tanto trabajo? ¿Creíste que podías ser un estudiante normal? ¿No te dije que nos seguían los rastreadores? ¿Estás loco?». Win, con la voz baja, solo pudo pedir perdón y aceptar la orden. «Deja de hacer cosas inútiles y volvé al escondite ahora mismo». El chico asintió y se retiró del colegio. En la casa de Jibu, Kaiden, el gato atigrado, se despertó con un bostezo y se estiró en el sofá. Los otros gatos también andaban por ahí, observándolo. Uno de los pequeños se acercó a Kaiden y, juguetón, le dio un par de toques. Kaiden, aún herido y de mal humor, respondió con un siseo fuerte que hizo que los demás gatos se dispersaran y se escondieran bajo los muebles. Él no estaba para juegos, y con un gruñido bajo que aterrorizó a los michis, el grandote dejó claro quién mandaba. El gato más atrevido intentó otra vez, pero Kaiden, sin pensarlo dos veces, le soltó un zarpazo que lo mandó a volar contra el sillón. Los otros gatos solo miraban, temblando de miedo. Kaiden, que seguía de mal humor y sin ganas de socializar, los espantaba cada vez que se acercaban, dejando claro que a él no le venía bien tanta compañía felina. Los demás gatos, por su parte, le tenían pánico y preferían mantenerse a raya. Por suerte para ellos, o quizás para desviar la atención del tirano felino, la puerta se abrió y apareció Jibu, radiante como siempre. «¡Ya llegué!», exclamó. Y al instante, los gatos, los que no estaban bajo el yugo de Kaiden, claro, corrieron a saludarlo con maullidos. Alegres y ronroneos, Jibu, ajeno a la dictadura gatuna que se había impuesto en su ausencia, se agachó para acariciarlos, preguntándoles si se habían portado bien. Mientras les daba cariño, notó algo peculiar. Las latas de comida que había dejado estaban todas abiertas y vacías. Miró a Kaiden, que estaba sentado, regordete y muy satisfecho, cerca del desastre. «Kaiden, ¿comiste mientras no estaba?», le preguntó, viendo las pruebas. Kaiden lo miró con esa expresión de «yo no fui», pero la evidencia era clara, se había dado un festín. Jibu no pudo evitar sonreír. «Dale, aunque no te guste la comida de gato, tenés que comer», le dijo. Pero al ver la pila de latas, se dio cuenta de que su preocupación había sido en vano. El ingenioso Kaiden no solo había comido, sino que se había asegurado de dejar en claro quién era el rey de la casa y de la comida. Después de la comida, Jibu se preocupó por el gato gigante que seguía en el sillón, recuperándose. ¿Sigue sin levantarse? ¿Será más grave de lo que pensamos?, se preguntó. Fue Kaiden quien lo tranquilizó, con su habitual tono seco. Se levantó una vez, justo antes de que llegaras. Jibu se sorprendió y se alegró al escuchar eso. ¡Qué alivio! Pensar que no iba a despertar lo había puesto bastante nervioso. Mientras Jibu se sentaba al lado del gato en recuperación, Kaiden, que no era tonto, le preguntó algo que le rondaba la cabeza.
Jibu, me da curiosidad. ¿No sos el dueño de estos 3 gatos, verdad? Jibu asintió. Sí, son callejeros. La sorpresa de Kaiden fue palpable. Entonces, ¿por qué compras tanta cosa para gatos si no son tuyos? Jibu soltó una risita nerviosa. La verdad, capaz te decepcionás si te cuento. Kaiden, con una mirada que decida yo soy el que decide eso, insistió. Jibu, con una sonrisa un poco triste, comenzó a contar. De chico, no tenía amigos por su extraña habilidad. Tenía que mudarse seguido y mantenerse lejos de otros chicos por miedo a lastimarlos sin querer. Por eso, se sentía tan solo. Su primer amigo de verdad fue un gato callejero. Ese gatito lo acompañaba en los momentos difíciles. Era el único que no lo juzgaba. Pero un día, el gato desapareció y poco después tuvieron que mudarse de nuevo. Nunca más lo volvió a ver. Creo que como mi primer amigo fue un gato callejero, cada vez que veo uno, quiero darle mucho amor, explicó Jibu. Empezó comprando comida y juguetes, y de un gato pasaron a ser 3. Sé que no puedo hacerme cargo de todos los gatos del mundo, pero al menos intento darles todo el amor posible a los que encuentro, concluyó riéndose un poco. Después de escuchar eso, ¿no suena medio tonto? Kaiden lo miró fijamente por un momento, sin decir nada. Luego, con su aire de desinterés, soltó. Sí, no suena a gran cosa. A pesar de su tono, era evidente que entendía el corazón noble de Jibu. De repente, Jibu bostezó con fuerza. ¡Ay, qué sueño! Dormí en la escuela, pero sigo cansado. Kaiden, con su mente aguda, le explicó que era lógico. Había usado su habilidad sin entrenamiento y no había descansado bien desde el incidente. Jibu se dio cuenta de que tenía razón. ¿Será por eso que me siento sin energía últimamente? Sin más, se desplomó en el sillón, listo para otra siesta, mientras los gatos, incluido Kaiden, a su manera, observaban a su peculiar y bondadoso dueño. Jibu no tardó en hablarle a Kaiden que estaba cerca. Estoy muy contento de que estés acá, ¿sabes? Tenés que quedarte, al menos hasta que te mejores. Prométeme que te quedás. Kaiden, fiel a su estilo, apenas lo miró y le soltó un «No seas idiota y anda a dormir», aunque en el fondo, Jibu sabía que eso era lo más parecido a una afirmación que iba a conseguir. Con una sonrisa, Jibu se dejó llevar por el sueño, rodeado por el calor de sus gatos y la presencia roncadora de Kaiden. Pero la paz de Jibu contrastaba con la desesperación de otro lado de la ciudad. En un laboratorio improvisado y bastante tétrico, el científico despertado estaba al límite. Sus experimentos no funcionaban, por más que usara las mismas sustancias que con el gato gigante, su única creación exitosa. ¿Por qué no funciona?, gritaba, mientras Wuin, su asistente, intentaba calmarlo. El científico exigía saber si los animales con los que habían experimentado estaban todos muertos, temiendo que alguno de ellos pudiera despertar, como el gato gigante. Wuin le aseguró que sí, que los había revisado varias veces. La frustración del científico era palpable. El tiempo se le agotaba, sus superiores le pedirían resultados y para colmo, los rastreadores, o sea, los que lo persiguen, estaban cada vez más cerca. Cuando el científico le ordenó a Wuin conseguir más animales, su asistente le explicó que ya no quedaban y que la policía estaba investigando por la desaparición masiva de mascotas en la zona. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. El científico explotó. «¡Cállate!», le gritó, y sin pensarlo 2 veces, le lanzó un golpe al rostro que le rompió los lentes y le dejó la cara sangrando. ¿Quién te crees que sos para contestarme así? Si acá es peligroso, anda a otros barrios y tráelos. ¿Tengo que explicarte todo con lujo de detalles?, le espetó, dejando claro que su crueldad no tenía límites. Mientras el científico despertado terminaba su regañina con Wuin, se volteaba, murmurando para sí mismo lo inútil que era su asistente. Se sentía frustrado. El experimento que tanto le había costado iniciar parecía estancado y se negaba a abandonarlo tan fácilmente. Lejos de esa oscura desesperación, la noche cubría la casa de Jibu, quien dormía profundamente en su cama, rodeado por sus queridos gatos. Kaiden, en su forma felina, descansaba sobre él, pero su mente estaba lejos de la tranquilidad. Intentaba recuperar su fuerza. Una energía azul titilaba a su alrededor mientras forzaba sus pequeñas patas. Respiró con dificultad, pensando que era una locura lo lento que se recuperaba, que su cuerpo de gato no soportaba el poder que había usado.
De repente, una idea lo golpeó. ¿Y si también era porque le había pasado parte de su fuerza a Jigu? Recordó al chico, con su sonrisa tranquila, y se convenció de que no había tenido otra opción. ¿Quién más iba a protegerlo en ese momento? Pero la calma duró poco. Kaiden no podía sacar de su cabeza al científico, un tipo peligroso que, al saber que Jigu le había descubierto el secreto de sus experimentos prohibidos, no se iba a quedar quieto. Ojalá huyera, pensó Kaiden. Pero si no lo hacía, Jibu iba a estar en peligro. En ese momento, Jibu se retorció en la cama, sudando. Su cara mostraba angustia mientras Kaiden lo observaba. Parece que estaba teniendo una pesadilla, pensó el gato. No era de extrañar, con todo lo que había pasado. Descubrir que era un despertado, enfrentarse a oponentes tan poderosos, era demasiado para él. Mientras Jibu gemía, llamando a Kaiden, y se quejaba de que le costaba respirar, que sentía algo pesado encima, la realidad era mucho más cómica que su pesadilla. El propio Kaiden, junto a otro gato, estaban cómodamente instalados sobre su pecho, aplastándolo. Jibu se despertó con un sobresalto, sin aliento, y Kaiden, con una agilidad sorprendente para su tamaño, se bajó de un salto, intentando disimular. «¡Ay, Dios! ¿En qué momento se subieron encima mío?», preguntó Jibu, sorprendido, mientras se sentaba, respirando agitado. «Tuve una pesadilla horrible. Alguien me estaba ahorcando. No me dejaba respirar», les contó a los gatos. Kaiden, que fingía no entender, pensó, «¿Ahorcándolo a Adele? Este mocoso, ¿cómo se le ocurre? Yo jamás haría algo así». Y le respondió con un despectivo «Umf». Jibu, sintiendo el peso todavía en el pecho, se dio cuenta de que todo había sido un mal sueño. «Sí, creo que es por todo lo que pasó estos días», dijo, tratando de restarle importancia. Kaiden lo miró con picardía. «¿Estás pensando en todo eso después de haberle quitado los experimentos?», le recordó, con un tono que dejaba claro quién había metido a Jibu en ese lío, aunque fuera por una buena causa. Jibu, un poco cabizbajo, confirmó que sí, que estaba pensando en todo lo que Kaiden le había dicho. El gato, con una actitud de superioridad, se burló. «¿Ah, sí? ¿De verdad escuchaste lo que te decía? Yo pensé que eras un idiota que solo se reía de la situación que había creado». Kaiden soltó un suspiro dramático, pero Jibu, lejos de molestarse, le rascó el mentón con cariño y le agradeció por preocuparse. Incluso se rió un poco, admitiendo que, por alguna razón, eso lo hacía feliz. La reacción de Kaiden fue instantánea, se puso colorado y negó todo. «¡Cállate! ¿Quién dijo que me preocupaba por alguien como vos?», exclamó, inflando el pecho. Aseguró que solo le decía esas cosas porque Jigu lo había ayudado cuando estaba herido, no porque sintiera la más mínima preocupación. Jigu, entendiendo la indirecta, solo respondió con un simple «Ah, ya veo», pero por dentro, Kaiden estaba admitiendo que sí, la situación le preocupaba un poco. Cambiando de tema, Kaiden, ya más serio, le ofreció a Jibu una forma de aumentar sus habilidades de manera eficiente. Jibu no podía creer lo que escuchaba. «¿Algo así existe? ¿Y de verdad me lo vas a enseñar?», preguntó emocionado. Kaiden, con un gruñido, le confirmó que sí, pero le pidió que dejara de hacer preguntas tontas. Así fue como terminaron en el sótano de Jibu, un espacio amplio y desocupado que Kaiden consideró perfecto para el entrenamiento. El gato le explicó que hasta ahora Jibu había usado sus poderes de despertado a ciegas, desarrollándolos solo con la práctica. Pero con su método, sus habilidades crecerían mucho más rápido y de forma más efectiva. Eso sí, Kaiden aclaró que no vería resultados de inmediato. El desarrollo de habilidades es algo que toma tiempo, a veces años, décadas, o incluso podría no progresar en absoluto, dependiendo de factores como el talento. Jibu, curioso, le preguntó cuánto tiempo le había llevado a él. Kaiden, con una mirada de orgullo, le contestó que ese método era su propia invención, dando a entender que para él era diferente. Entonces, Kaiden le pidió a Jibu que se acercara. Con una pata, el gato tocó la mano de Jibu.
Al instante, Jibu sintió una energía familiar, la misma que había sentido cuando Kaiden le había transferido su poder antes. Kaiden le explicó que el corazón era la raíz de las habilidades de los despertados y que cada latido llevaba esa energía por todo el cuerpo. Voy a introducir mi energía en tu corazón para ayudarte a sentir la tuya y usarla de forma más eficiente. Recordá esta sensación, le dijo Kaiden con firmeza. Jibu, con los ojos llenos de determinación, asintió con un «Sí, señor». Kaiden le advirtió que iba a comenzar y jura a empezar. El gato, concentrado, comenzó la transferencia. Un zumbido eléctrico llenó el ambiente mientras la energía pasaba de Keilal a Jibu. Jibu apretó los dientes, sintiendo una punzada de dolor mientras la corriente recorría su cuerpo. «Resistí el dolor», le gritó Kaiden, manteniendo el contacto mientras la energía seguía fluyendo. Jibu jadeaba, el sudor le resbalaba por la frente, pero se aferraba a la sensación, el cuerpo vibrando con la nueva energía. Kaiden, exhausto, se permitió un momento de respiro. Transferir su poder no era una tarea fácil, y aunque Jibu aguantaba el tirón, Kaiden sabía que el camino por delante era largo. «Por ahora, esto es difícil para vos solo», pensó el gato, observando al chico. «Pero si seguís practicando sin descanso por unos meses». Antes de que Kaiden pudiera terminar su pensamiento, Jibu levantó una mano, y una luz azul brillante apareció en su palma. «¡Wow! ¿No fue esto lo que acabas de hacer, Kaiden?», preguntó Jibu, asombrado. La energía no solo estaba en su corazón, sino que podía moverla a voluntad. Kaiden abrió los ojos como platos, estupefacto. El chico estaba replicando su técnica, manipulando la energía a su alrededor, y con una sonrisa. «¿Pero cómo? ¿Cómo la mueve así?», se preguntaba Kaiden, procesando lo que acababa de ver. Los días pasaron y Jibu se sumergió por completo en su entrenamiento. Lo veía sentado en el living, en el sótano, en cualquier lado, concentrado, exhalando, la energía moviéndose sutilmente a su alrededor. Kaiden, por su parte, lo observaba con una mezcla de orgullo y asombro. «Le di mi energía para que sintiera cómo se movía dentro de él», pensaba Kaiden, pero no solo pudo extenderla y moverla por su cuenta, sino que la está juntando en su corazón en solo unas horas. «Esto es increíble». Jibu, con una exhalación pesada, le preguntó a Kaiden si estaba haciendo bien las cosas, si la energía se estaba juntando realmente en su corazón. Kaiden, fiel a su estilo, respondió con un gruñido. «Si todo fuera tan fácil como querés, no te habría dicho lo difícil que era, ¿o sí?». Luego, en un tono más suave, añadió: «Es bastante bizarro esta técnica. Es como si tus habilidades te las estuvieran dando en bandeja de plata». Jibu se sonrojó, halagado, pero luego su expresión cambió. «Aún así, pensé que al menos sentiría la energía moviéndose en mi cuerpo», murmuró. «La sentí cuando estábamos en el sótano, pero quizás no tengo talento para esto». De repente, un pitido agudo interrumpió la concentración. El celular de Jibu marcaba las 8 de la mañana. «¡Ya es hora!», exclamó, dándose cuenta de que estaba tardísimo para la escuela. Salió disparado escaleras arriba, pero en medio de la carrera se detuvo. «Ah, es cierto, me olvidé la comida», dijo, buscando desesperado la bolsa de alimento. Con un tropiezo, el paquete se le resbaló y se desparramó por el suelo. Kaiden, con una mirada impasible, empujó un tazón vacío hacia la montaña de croquetas. Jibu rápidamente llenó el plato para Kaiden y para los otros 3 gatos que esperaban afuera en el patio trasero. «Me voy, Kaiden», le dijo antes de salir corriendo. Kaiden observó cómo Jibu se marchaba, dejando la casa en silencio. Suspiró. «Se asegura de que los gatos tengan comida, pero no piensa en sí mismo», pensó, lamiéndose una pata. Recordó las palabras de Jibu. «Quizás no tengo talento para esto». Una sonrisa irónica asomó en el rostro felino. «¿No tenés talento? ¡Qué chistoso!», reflexionó. La cantidad de energía que Jibu estaba juntando podría ser muy débil como para que él mismo la notara, pero Kaiden sabía que el chico estaba absorbiendo la energía en su corazón de forma constante.
Así es como los despertados apilan sus habilidades, entendió Kaiden. Pero es la primera vez que escucho de alguien que progrese tan rápido, claro, aparte de mí. De repente, Kaiden dejó de lamerse la pata, una expresión de asombro cruzando su rostro. De repente, Kaiden, ¿mi método es tan efectivo?, pensó, dándose cuenta de algo increíble. Si lo pensaba bien, nunca antes le había enseñado esa técnica a nadie. Y si lo hubiera hecho, quizás otros despertados habrían avanzado tan rápido como Jibu. No. La verdad era que él había creado a Jibu de esta manera, y encima con un método donde Jibu podía sentir su propia energía en el cuerpo. Por eso no era Jibu el genio, sino que era el gran Kaiden, el extraordinario. Con una risa orgullosa que resonó por toda la sala, se jactaba de lo asombroso que era. En medio de su vanidad felina, escuchó un tropel de patitas. Los otros gatos de la casa se abalanzaron sobre su comida, que ya habían devorado, y ahora babeaban sobre el plato de Kaiden. «¡Ni se les ocurra tocarla!», les gruñó, dándoles una mirada dominante que los hizo retroceder enseguida. «Ajá, parece que me entienden», pensó, satisfecho. Pero la calma duró poco, porque a pesar de la advertencia, los otros gatos volvieron a maullar y frotarse contra él, pidiendo con insistencia su porción. Kaiden, resoplando con resignación, finalmente cedió. «Está bien, cómanse mi comida, pero déjenme en paz», maulló, mientras sus pensamientos repentinamente se dirigían a los peligrosos experimentos de despertar forzado que tanto le preocupaban. Mientras tanto, en la escuela, Jibu luchaba contra el sueño, bostezaba sin parar, cansado por el entrenamiento de energía con Kaiden, pero agradecido de no haber llegado tarde. En su mente seguía divagando con el pelaje de Kaiden, preguntándose si había comido y extrañando la vida que ahora compartían. Estar con Kaiden era mucho mejor que la soledad que había sentido antes. De repente, la voz del profesor lo sacó de su letargo. «¡Jibu! ¡Seo Jibu! ¡Levántate de inmediato!». Jibu se incorporó, confundido, sin entender por qué todos lo miraban y sus compañeros se reían. «¿Qué te pasa últimamente? Te pasaste toda la mañana durmiendo», le reprochó el profesor. Jibu no podía creerlo. ¿La clase ya había terminado? El profesor, resignado, se quejó de que no podía decir nada porque Jibu siempre había sido un alumno tranquilo. Luego, el profesor preguntó si alguien sabía algo de Gwyn, quien no había asistido y no contestaba el teléfono. Jibu, al escuchar el nombre, se quedó pensativo, recordando el incidente con Gwyn. El timbre sonó, liberando a los alumnos. Jibu salió de la escuela, con su mente ya en casa. Se preguntaba si Kaiden habría comido la comida que le dejó, y si el otro gato, el gigante que habían rescatado, ya se había despertado. Pero de golpe, algo lo interrumpió. Vio a un grupo de chicos en la calle. Uno de ellos le dio una cachetada a otro joven y ordenó a sus amigos: «Este idiota no la trajo, revisen su mochila». Jibu observó la escena, sorprendido por la violencia, y ordenó a sus amigos: «Este idiota no la trajo, revisen su mochila». Los agresores vaciaron la mochila del joven y, para su sorpresa, encontraron un montón de comida para gatos. Jibu observó la escena, sorprendido por la violencia. Entre risas, se burlaron de él. Gwyn, el chico acosado, se quedó en silencio, con la mirada perdida, mientras el grupo seguía con las bromas. En ese momento, Jibu se acercó, reconociéndolo como un compañero y preguntándole qué hacía ahí. Los matones le dijeron que se fuera, pero Jibu insistió, explicando que Gwyn era su clase. Uno de los agresores intentó golpearlo, pero Jibu, con una agilidad increíble, lo esquivó sin problema, dejando al atacante con un puñetazo al aire. El agresor, avergonzado, no podía creer que lo hubiera esquivado. Otro se unió a la pelea, pero Jibu continuó evadiendo cada golpe. Al ver que no podían ni tocarlo, el líder del grupo, con su cabello blanco, les ordenó que pararan, diciendo que lo estaban haciendo quedar mal. Pero antes de irse, se dirigió a Jibu. «Vos sos el tipo que alimenta a los gatos en la calle, ¿no?», le preguntó, y sin esperar respuesta, lo amenazó. «Cuídate, si te veo de nuevo, estás muerto». Dicho esto, se fueron,
dejando a Wuin solo recogiendo sus cosas. Jiwoo se acercó a Wuin preocupado. «Wuin, ¿estás bien?», le preguntó. Pero Wuin ni lo miró, simplemente se dio la vuelta y se fue. Jiwoo lo siguió un rato, intentando entablar conversación. Le preguntó por qué no había ido a la escuela, ya que el profesor lo había notado, y por toda la comida para mascotas que llevaba. Wuin solo respondió, sin emoción, que en su casa tenían gatos. Al llegar a una esquina, Jiwoo se despidió con un alegre «Adiós». Mañana, mientras Wuin siguió su camino, indiferente. Ya en casa, Jiwoo abrió la puerta con una sonrisa. «¡Kaiden, llegué!», gritó, y sus gatos lo recibieron con maullidos cariñosos. Jiwoo, rodeado por el afecto de sus mascotas, buscó al gato atigrado. «¿Dónde está Kaiden?», preguntó, y al no verlo, subió corriendo las escaleras, revisando habitación por habitación. La casa estaba silenciosa, y una punzada de preocupación le llegó. ¿Se habrá ido?, se preguntó, el corazón encogiéndose al pensar que Kaiden lo había abandonado sin despedirse, sin una sola palabra. Apretó los puños, la tristeza dándole un nudo en la garganta. De repente, una figura redonda y familiar apareció. «¿Qué te pasa, Kaiden?», le recriminó Jiwoo con indignación. «Me tenés preocupado. Te pedí que te quedaras hasta que te recuperaras, y vos te desapareces así sin más». El gato, que hasta ese momento parecía muy metido en sus pensamientos frente a la ventana, se volteó. Era Kaiden. Jiwoo, al darse cuenta de su error y de la escena que había montado, se arrodilló, avergonzado. «Lo siento mucho, Kaiden», dijo, con la cabeza gacha. «Me volví loco por un segundo. Cometí un error enorme al pensar que te habías ido. No lo voy a volver a hacer, te lo prometo. Por favor, perdóname». «Bueno, ya basta de tanto drama», respondió Kaiden, con su tono habitual, sin mirarlo. «¡Qué ruidoso que sos!». Jiwoo, aliviado, le preguntó si de verdad lo perdonaba. «No hay nada que perdonar», contestó Kaiden, como restándole importancia. «Es ridículo seguir con este tema». Jiwoo sonrió, un poco travieso. «Jejeje, por cierto, ¿terminaste lo tuyo? Hacías tanto ruido que pensé que estabas», empezó, insinuando. «¡Cerrá la boca!», gritó Kaiden, levantando una pata amenazadoramente. «Este pibe, en serio que quiero darle un puñetazo». Jiwoo, asustado, le pidió que bajara las patas. A pesar de las amenazas gatunas, Jiwoo se sintió aliviado. Una sonrisa suave apareció en su rostro. «Me alegro de haberme equivocado», pensó. Kaiden, viendo su sonrisa, desvió la mirada con un «ch», intentando disimular un pequeño sonrojo. «Es un idiota por preocuparse por nada», pensó Kaiden para sí mismo, aunque una parte de él se sentía conmovida por la preocupación de Jiwoo. De repente, un leve grrr rompió el momento. Ambos voltearon. En el sofá, el gato gigante atigrado, al que habían rescatado herido, se estaba moviendo. «¡Kaiden, ese gato está despierto!», exclamó Jiwoo, y los dos se quedaron mirando cómo el gato abría sus ojos, que brillaban con una intensa luz verdosa. El gato, ahora despierto, no mostró ninguna señal de calma. Con un siseo amenazante, se lanzó contra Kaiden y los otros gatos domésticos. Kaiden le hizo frente, mientras el resto de la camada huía aterrorizada, dejando a Jiwoo completamente sorprendido por el ataque. Después del estallido, el gato gigante empezó a lamerse de forma frenética y casi obsesiva. Jiwoo, desconcertado por su comportamiento errático, no entendía qué le pasaba. A pesar de la rareza, Jiwoo se acercó con cuidado, lo levantó y lo acunó. «Me alegro de que estés bien», le dijo, ofreciéndole una caricia. El gato, que segundos antes había sido una furia, lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. Pensando que el gato ya estaba tranquilo, Jiwoo le preguntó a Kaiden si creía que sería buena idea llevarlo al veterinario. Kaiden, con su característica mirada de gato gruñón, respondió: «No está tranquilo, está aterrado». Jiwoo se rió, dándose cuenta de su error. Jiwoo insistió en que el veterinario lo revisara y le pidió a Kaiden que lo acompañara para asegurarse de que todo saliera bien.
Kaiden, a regañadientes, dijo que ir al veterinario era molesto. Pero Jibu sabía cómo convencerlo. «Te voy a comprar golosinas». Y funcionó. Además, se dio cuenta de que no quedaba comida enlatada, así que, ya que iba a salir, podría comprar más. Mientras tanto, el mundo seguía su curso. Ya era de noche y en la calle algunas personas miraban algo en el cielo con asombro. Jibu, ya vestido para salir, llevaba al gato gigante en brazos mientras Kaiden caminaba a su lado. La gente en la calle no pudo evitar soltar exclamaciones de ¡qué tierno! Al ver a los felinos. Jibu disfrutaba del aire fresco de la noche, pero Kaiden le reprochó: «Pará de hablarme en público, van a pensar que le hablo a mis mascotas». Jibu, sin importarle, siguió conversando animadamente con Kaiden. De pronto, una figura familiar apareció a lo lejos. Wuin, ahora con un traje y gafas nuevas, observaba a Jibu con una mirada de reconocimiento. Al ver al gato gigante en los brazos de Jibu, Wuin conectó los puntos. Era la muestra que el científico buscaba desesperadamente. Una pregunta cruzó su mente. ¿Sería Jibu uno de los rastreadores? Jibu, ajeno a la mirada de Wuin, llegó con Kaiden y el gato gigante al hospital de animales Jung. El veterinario, que ya lo conocía, lo recibió sorprendido de verlo tan tarde. Jibu le explicó que el gato grande parecía herido y que venía preocupado a que lo revisara. El doctor, con delicadeza, examinó al felino y, para alivio de Jibu, confirmó que no tenía huesos rotos y que sus reacciones eran normales. Todo parecía estar bien, pero la tranquilidad duró poco. El veterinario, quizás notando el tamaño de Kaiden, le dijo a Jibu, con una sonrisa, que estaba más preocupado por el otro gato, el atigrado, porque necesitaba una dieta urgente. Kaiden, desde la mesa de consulta, no pudo evitar la furia interna. «Si lo mato, nadie se va a enterar, ¿no?», pensó con una mirada letal, mientras Jibu soltaba una risita nerviosa. Jibu, aún con el susto de Kaiden encima, notó que el hospital estaba lleno de animales heridos en jaulas de recuperación. Curioso, le preguntó al doctor qué pasaba. El veterinario le contó que alguien dejaba animales gravemente lastimados frente a la clínica, incluso con dinero para cubrir los tratamientos. Jibu, indignado, preguntó si estaban siendo maltratados, pero el doctor no estaba seguro. Lo que sí les reveló es que, aunque no tenían heridas físicas, todos los animales mostraban signos de adicción a las drogas. Mientras tanto, en otro lugar, Wuin regresaba a las instalaciones del científico despertado. Su maestro lo recibió preguntándole si andaba paseando de nuevo. Wuin, con la voz plana, respondió que estaba deshaciéndose de los restos. El científico, hurgando en sus papeles y con el ceño fruncido, le advirtió que tuviera más cuidado en la calle, ya que no sabían cuándo aparecerían esos rastreadores. Visiblemente frustrado, se quejaba de que sus experimentos no daban resultado, a pesar de seguir los mismos pasos de siempre. Wuin, entonces, se atrevió a preguntar sobre la habilidad del rastreador que el científico había enfrentado. El científico despertado se le quedó mirando con una expresión de rabia contenida. Le contó que ese tipo tenía una habilidad de movimiento increíble, había aparecido de la nada y había desaparecido con su muestra en un instante. El científico apretó los dientes, molesto por haber sido tomado por sorpresa, pero ahora que sabía de qué era capaz, juró que, si lo veía de nuevo, no dudaría en acabar con él. Wuin solo pudo observar la furia de su maestro, en silencio. La escena cambia, y un nuevo día comienza en la preparatoria Haidam. Los pasillos estaban llenos del murmullo habitual de los estudiantes, pero la llegada de Jibu al aula trajo consigo una pequeña sorpresa. Lo primero que hizo fue saludar a Wuin con un entusiasmo que nadie esperaba, mientras este último lo recibía con una expresión seria y la mirada perdida en sus propios pensamientos. En su cabeza, Wuin aún analizaba lo que el científico le había dicho sobre Jibu y se preguntaba si ese chico tan normal podía ser un rastreador tan hábil como su maestro temía. Los compañeros, al ver la interacción, se miraban extrañados.
¿Desde cuándo se llevan tan bien?, se preguntaba uno, mientras otro comentaba lo raro que era ver a Win, que no le hablaba a nadie desde que se transfirió, y a Jiwoo, que tampoco era de muchos amigos tan cercanos. Mientras tanto, ya en clase, Jiwoo estaba en su mundo, sonriendo disimuladamente mientras revisaba su celular bajo el pupitre. Las fotos de sus gatos, Kaiden incluido, durmiendo o haciendo travesuras, le sacaban una risita. Su felicidad era palpable y el contraste con la seriedad del día era evidente. Win, desde su asiento, observaba a Jiwoo y no podía evitar cuestionarse. ¿Este es el tipo tan peligroso? ¿Un experto que recibió entrenamiento? ¿Alguien que se distrae con gatitos en el celular realmente puede ser un experto? Lejos de la escuela, en la tranquilidad de la casa de Jiwoo, Kaiden andaba medio tambaleante. Se sentía agotado desde la mañana y no entendía por qué su cuerpo gatuno no le respondía como siempre. Pensó que tal vez eran los efectos secundarios de su vieja herida. De repente, notó a los otros gatos de la casa. Todos estaban profundamente dormidos. Un escalofrío le recorrió el pelaje. ¿Y si esto es por una habilidad de algún despertado? No me digas que vinieron por mí, pensó, alarmado, antes de darse cuenta de que los otros gatos solo estaban roncando plácidamente. Kaiden suspiró, aliviado, y se dio cuenta de la verdad. Claro, es que es hora de la siesta de los gatos, y mi cuerpo de gato también se pone dormilón a esta hora. Se relajó, uniéndose a la siesta grupal. Pero para Kaiden, ceder al sueño no era tan fácil. Mientras la energía se le iba de a poquito, se resistía a cerrar los ojos. No, pensaba, el gran Kaiden nunca va a perder contra el sueño. Intentó moverse, tambaleándose, con la idea de buscar un lugar menos soleado, pero al final se desplomó. Un último intento desesperado, un ruego silencioso. Pero el sol y la comodidad de la casa de Jiwoo eran demasiado fuertes. Se entregó por completo, roncando a la par de los otros gatos. Mientras tanto, afuera, la rutina seguía. Jiwoo, como siempre, se encontró con un gato callejero y, sacando unas golosinas de su mochila, lo alimentó con cariño. «Acá tenés hambre, ¿no?», le dijo, sonriendo al ver al gatito comer. En ese momento apareció Buin. Jiwoo lo llamó, con una seriedad que no era usual. Jiwoo se sorprendió de verlo. Hola Buin, ¿desde cuándo estás acá? Buin fue directo al grano. ¿De dónde sacaste a tu gato? Jiwoo, pensando en el gato callejero que acababa de alimentar, se apuró a aclarar. Este no es mi gato, solo le di de comer porque lo vi con hambre. Pero Buin no se refería a ese. No a ese, insistió Buin. Me refiero al gato negro atigrado que tenías anoche. Jiwoo se quedó pensando un segundo. ¿Anoche? ¿Te referís a cuando lo llevé al veterinario? ¿Me viste? Explicó que era un gato que había visto antes, que había desaparecido y vuelto herido. Por eso lo llevó al doctor. ¿Por qué querías saber?, preguntó Jiwoo, ingenuo. Buin, con una mirada pensativa, dijo: pensé que podría ser mi gato. La sorpresa de Jiwoo fue evidente. ¿Perdiste a tu gato? ¿Qué pasó? Win no respondió directamente, pero Jiwoo, con su corazón de oro, le ofreció: si querés, lo traigo para que lo veas. Así podés saber si es el tuyo o no. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta para ir a buscar al gato gigante. Win lo detuvo con un «espera un segundo» y se quedó pensativo. ¿Será que Jiwoo no es un rastreador? Porque si lo fuera, jamás me mostraría al gato así de fácil. Win se quedó pensando. Esa oferta de Jiwoo le hacía dudar. Si fuera un rastreador de verdad, ¿por qué le mostraría al gato tan fácilmente? Mientras tanto, Jiwoo llegaba a su casa, donde Kaiden, el gato atigrado, lo recibió con curiosidad. Para sorpresa del felino, Jiwoo traía en sus brazos al gato gigante, que ahora parecía tener un tamaño normal. «Creo que encontré al dueño de este gato», le dijo Jiwoo a Kaiden, que estaba desconcertado. «Ya vuelvo». Y sin más, salió de nuevo, llevando al gato para encontrarse con Win. Cuando Jiwoo vio a Win esperándolo, corrió emocionado. Con el gato en brazos, se lo ofreció. «¿Este es tu gato?» Win lo miró con una expresión seria, casi fría,
y afirmó sin dudar: sí, es nuestro. Pero apenas escuchó la voz de Win, el gato en los brazos de Jibu empezó a forcejear y a sisear agresivamente. Jibu se asustó, tratando de calmarlo. Win, con el mismo semblante de siempre, le exigió que se lo entregara. ¿Estás seguro de que es tu gato?, le preguntó Jibu, perplejo por la reacción del animal. Porque si fuera tuyo, no se pondría así. El gato seguía gruñendo y resistiéndose. Win, viendo que su excusa no convencía a Jibu, cambió de estrategia. Mira, Jibu, vas a estar en peligro si te quedas con él. Mejor dámelo. Pero Jibu, aunque se veía asustado, se negó con firmeza. No. Al escuchar esa negativa, la mirada de Win se endureció. Entonces, no me dejas otra opción, dijo, mientras un destello de energía lo rodeaba. Antes de que Jibu pudiera reaccionar, Win lo golpeó con fuerza, dejándolo inconsciente en el suelo. El gato, liberado, cayó también, siseando. Win se acercó al cuerpo de Jibu. «No te vas a poder levantar en unas horas», le dijo, ahora con el gato en su poder, dejándolo inconsciente en el suelo. El gato, liberado, cayó también, siseando. Win se acercó al cuerpo de Jibu. «No te vas a poder levantar en unas horas», le dijo, ahora con el gato en su poder. Con un chasquido de energía rojiza, Win agarró al gato gigante que seguía siseando y pataleando, tratando de liberarse. Pero el poder de Win era demasiado, y el felino, después de un último intento desesperado, se desplomó inconsciente. Win lo sostuvo, como si fuera una bolsa, con su mano firme alrededor del lomo. Miró a Jibu, que seguía tirado, luego se dio media vuelta para irse. Pero algo lo hizo detenerse. Un leve gemido. Jibu, pese al golpe, estaba intentando levantarse. Lentamente, tambaleándose y con la cabeza gacha, el chico empezaba a reaccionar. Win lo observó con una mezcla de sorpresa y curiosidad, incluso dudando si había aplicado bien su golpe. Jibu, aún débil, lo llamó. «¿Por qué me atacás y te llevas al gato si no es tuyo?», le reclamó, mostrando una valentía increíble a pesar de su estado. Win, con un suspiro, le pidió que olvidara todo, que se hiciera el desentendido, incluyendo al gato gigante. Pero Jibu no era de los que se rinden. Dio un paso adelante, exigiendo una explicación clara. Fue entonces cuando a Jibu le cayó la ficha. «¿Vos sos el que andaba con ese señor, con el despertado?», le preguntó. Y la mención del maestro de Win encendió una chispa de alerta en el rostro del chico. Jibu se dio cuenta de que Win era el subordinado del científico que había experimentado con el gato. Win lo miró con los ojos entrecerrados. Este chico sabía demasiado. Sin pensarlo dos veces, Win lanzó un nuevo ataque de energía. Su plan era simple. Debía golpear a Jibu antes de que pudiera hacer cualquier movimiento. La habilidad de velocidad de Jibu era conocida y Win no quería sorpresas. La explosión de energía impactó de lleno, enviando a Jibu por los aires y haciéndolo estrellarse contra el suelo otra vez, dejándolo completamente fuera de combate. Win extendió su mano una vez más, asegurándose de que esta vez Jibu no se levantara. Jibu sintió el impacto de la energía y cayó al suelo. Desde arriba, Win observó a Jibu, reconociendo la velocidad que le había permitido arrebatarle el gato al científico, pero al mismo tiempo notó la falta de técnica en sus movimientos. Mientras se levantaba a duras penas, Jibu se daba cuenta de que Win también era un despertado y se preguntaba si estaría conectado con el científico. Lo que no entendía era por qué estaban tan obsesionados con llevarse a ese gato. Pero no había tiempo para pensar. Win volvió a extender su mano, desatando una ráfaga de ataques energéticos. Jibu, aún aturdido, intentó esquivar y acortar la distancia, buscando desesperadamente aferrarse a Win. Logró acercarse lo suficiente para intentar un agarre, pero Win, con una agilidad sorprendente, giró y se zafó. A pesar de la velocidad de Jibu, Win sabía que con movimientos tan predecibles solo tenía que atacar donde terminaría. Con ese pensamiento, lanzó un golpe definitivo que mandó a Jibu a rodar por el suelo, esta vez con una herida más seria en la boca. Jibu apenas podía respirar, su cuerpo le dolía. Win se acercó, llevando al gato gigante ahora tranquilo y en su tamaño normal, metido en una bolsa.
Lo miró con curiosidad, preguntándose por qué alguien con su velocidad no mostraba un entrenamiento adecuado si realmente era un rastreador. Sus movimientos, hasta ahora, habían sido bastante desordenados para alguien que supuestamente los buscaba. Mientras tanto, Kaiden, el gato atigrado, observaba la escena con una expresión seria, como si sintiera cada golpe que recibía Jibu. Jibu, a pesar de todo, se negó a rendirse. Con un esfuerzo sobrehumano, abrió los ojos y trató de levantarse de nuevo, con la vista fija en el gato. Win lo vio, sorprendido por su tenacidad. ¿Otra vez tras el gato?, pensó Win. Jibu logró agarrar su brazo, pero su fuerza ya no era la misma. Win lo empujó sin esfuerzo contra la pared, acorralándolo. Con Jibu inmovilizado y completamente vencido, Win lo sujetó del cuello y le preguntó directamente: «Jibu, ¿quién sos? ¿A qué grupo perteneces?». Jibu, confundido y con la voz entrecortada, solo pudo responder: «¿Grupo? ¿Qué es eso?». El joven, que momentos antes había estado en su escuela, saludado por compañeros que se preguntaban por su ausencia, ahora se enfrentaba a Jibu con una acusación grave. «¿No sos vos el que nos está siguiendo?», le había dicho Win sujetándolo. Pero la incredulidad en la cara de Jibu era tan real que Win empezó a pensar: ¿será que este chico es inocente? No tenía sentido que alguien con tanta habilidad se metiera así de casualidad. Con esa idea en mente, Win lo soltó. Le advirtió a Jibu que se olvidara de todo, del gato, de él y de su maestro. Con el gato gigante ahora reducido y metido en una bolsa, Win se dio la vuelta y se fue, dejando a Jibu tirado y solo. La cabeza de Jibu se llenó de arrepentimiento. Se sentía un completo idiota. Si tan solo hubiera dejado al gato en casa, nada de esto habría pasado. Los recuerdos de sus gatos, incluyendo al gigante, pasaron por su mente, y con ellos la culpa lo invadió. Pero la sensación de impotencia no le duró mucho. A pesar del dolor, apretó los dientes, puso una mano en el suelo y con un brillo de energía empezó a levantarse. No se iba a rendir así nomás. Mientras tanto, de vuelta en casa, Kaiden se despertaba de una larga siesta. Bostezó, se estiró perezosamente y de repente se dio cuenta de algo. Jibu no había vuelto. Recordó vagamente que Jibu había mencionado haber encontrado al dueño del gato gigante y que volvería rápido, pero el tiempo pasaba y su instinto felino le decía que algo no andaba bien. Lo del dueño del gato suena raro, pensó Kaiden, moviendo su cola de un lado al otro, cada vez más inquieto. Miró por la ventana, el sol ya estaba bajando. Gruñó y suspiró. «Ah, a veces este chico es un problema», se quejó, pero la preocupación en sus ojos era evidente. En un callejón solitario, Win parecía buscar algo, cuando de repente escuchó una risa siniestra. Era el científico despertado, que apareció de la nada con el gato gigante ya en sus manos. «¡Lo encontraste!», exclamó el científico, riendo a carcajadas. Le dio unas palmaditas condescendientes en la cabeza a Win. «No pensé que serías tan útil, Win. Pero bueno, cuando te concentras, siempre haces las cosas bien». Win solo agachó la cabeza. El científico, por su parte, ya estaba saboreando su éxito. «Ahora sí que puedo seguir con mi investigación», dijo con una sonrisa cruel mientras cerraba la jaula donde planeaba encerrar al pobre gato. El científico, con una sonrisa cruel en la cara, se sentía realizado. Todos sus experimentos anteriores habían terminado muertos sin darle ningún resultado. Pero con el gato de vuelta, ya no tenía que preocuparse. Sin perder el tiempo, se puso a interrogar a Win. «¿Cómo lo encontraste?». Win, con la cara todavía magullada, le explicó que había sido por pura casualidad y que el chico que lo tenía había logrado escapar. Al oír eso, el científico se molestó. «Hubiera sido mejor si lo matabas», le dijo, mientras reconocía que Jibu tenía una velocidad que lo hacía difícil de atrapar. Aún así, le dio unas palmadas condescendientes a Win, elogiándolo por haber recuperado al espécimen. Entre risas, el científico se apresuró a retomar sus investigaciones, dejando a Win en un incómodo silencio, mirando al pobre gato encerrado de nuevo en su jaula.
Mientras tanto, en una callejuela apartada, Ji-woo jadeaba, agotado. Había seguido a Buin hasta un edificio sospechoso y se preguntaba si tendría alguna chance de rescatar al gato, recordando lo difícil que le había resultado siquiera alcanzar a Buin. En ese instante, una voz lo sacó de sus pensamientos. El mismísimo científico que torturaba a los animales estaba parado detrás de él. Ji-woo se quedó helado, atrapado. Lejos de allí, en la clínica veterinaria, Kaiden, en su forma gatuna, estaba cada vez más inquieto. El tiempo pasaba y Ji-woo no aparecía. Intentó disimular su preocupación, diciéndose que Ji-woo ya no era un niño y que seguro regresaría pronto, que no era su mamá. Pero a pesar de sus intentos, la verdad es que la prolongada ausencia de Ji-woo lo ponía muy nervioso, especialmente porque se suponía que debían mantenerse ocultos. Este pibe es tan molesto a veces, pensó. De vuelta en el callejón, Ji-woo estaba en pánico. Intentó disimular su presencia, mintiendo que solo estaba de paso. Pero el científico, con una mirada astuta, lo llamó al instante. Te vi desde que llegaste, mirando este callejón. Luego, examinándolo de arriba a abajo con una sospecha inquietante, añadió, «Vos me resultas familiar». Ji-woo, al escuchar eso, lo reconoció. Era el bastardo que había torturado al gato gigante. Intentó salir corriendo, pero la energía oscura que lanzó el científico lo golpeó de lleno, tirándolo al suelo. El tipo se acercó, arrastrando los pies con una sonrisa de oreja a oreja. «Ahora, ¿a dónde crees que vas?» Lejos de ahí, en un escritorio con monitores, Woo-in suspiraba, visiblemente preocupado por la ausencia del gato. Pero al ver las cámaras de seguridad, su rostro cambió por completo. «¡Ji-woo!», exclamó al ver al chico tirado en el callejón. Mientras tanto, en el callejón, Ji-woo se retorcía de dolor. Estaba hecho pedazos, pero aún así, con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie. El científico, sorprendido, lo vio intentar escapar de nuevo con su velocidad característica, antes de lanzarle otro ataque que lo hizo volar por los aires. Ji-woo cayó al suelo, deslizándose sin poder evitarlo. En ese momento, Woo-in, que había llegado al lugar, exclamó un «¡Maestro!». El científico, con una sonrisa, lo miró. «Woo-in, parece que tenías una cola», dijo, refiriéndose a Ji-woo. El chico en el suelo apenas podía gemir. El científico le dio un par de toques con el pie, mandándolo a que se levantara, y se quejó. «¿Qué le pasa a este? ¿Así de débil es después de un solo golpe? ¿Nuestro rastreador es tan flojo?». El científico empezó a enojarse, pensando que Ji-woo solo estaba haciendo teatro para buscar una oportunidad de escape. «No podemos permitir eso», dijo, mientras la energía oscura empezaba a brillar en su mano. Woo-in, que ya estaba en la escena, intervino rápidamente. Pensó que Ji-woo, malherido por su enfrentamiento anterior, no podía usar sus habilidades a pleno, y que lo mejor era que él mismo se encargara del problema. Le propuso al científico despertado que no gastara su energía, ofreciéndose a terminar el trabajo. El científico pareció aceptar, pero a último momento se detuvo. Un recuerdo de la vez que Ji-woo se le escapó lo hizo enfurecerse. De hecho, pensó, cada vez que pienso en lo que pasó la otra noche con este pibe, me molesto un montón. Con un cambio repentino, el científico se negó a dejar que Woo-in se encargara. «Yo mismo me voy a ocupar de él», le dijo. Y sin darle tiempo a reaccionar, lanzó un ataque de energía oscura contra el ya malherido Ji-woo, justo en una de sus piernas. El joven cayó al suelo, gritando de dolor, mientras el científico sonreía con crueldad. «Si le rompo una pierna, no va a poder usar su habilidad con eficiencia», pensó, y añadió en voz alta con burla. «¡Ay, qué gracioso! Se hace mucho problema por una pierna rota». Empezó a patearlo sin piedad, exigiéndole saber de qué grupo era. Mientras Ji-woo se retorcía de dolor sin poder responder, Woo-in, viendo la escena, no pudo quedarse callado. «Maestro», exclamó, tratando de detenerlo, «paremos, él no es el rastreador que nos está buscando».
El científico, sorprendido, le preguntó qué quería decir. Guin le explicó que si bien Jiwoo había sido el que se llevó al gato, no era un rastreador. Era un despertado, sí, pero uno que rescató al gato después de verlo maltratado. Además, agregó Guin, sus ropas le resultaban familiares, y al final admitió que eran compañeros de clase. El científico despertado, al escuchar esto, se puso furioso. «Entonces, Guin, ¿me mentiste?», le gritó, con el rostro contorsionado de ira. Guin intentó disculparse, explicando que solo pensó que no habría problemas mientras recuperara al gato. Pero ya era tarde. El científico apretó los dientes. La energía oscura volvió a manifestarse con fuerza en su mano. «¿Cómo te atreves a mentirme?», rugió, y con un estallido brutal lanzó un poderoso ataque directamente contra Guin, que no tuvo tiempo de protegerse y salió despedido por el impacto. Y contra Guin, que no tuvo tiempo de protegerse y salió despedido por el impacto. El joven cayó al suelo, malherido, mientras Jiwoo, apenas consciente, se retorcía de dolor en la distancia. El científico despertado ni se inmutó por Guin. Solo le dijo que se encargaría de su castigo después, porque ahora la prioridad era deshacerse de Jiwoo. Mirando a Guin en el piso, el científico le preguntó con un tono cargado de amenaza si de verdad pensaba que todo era una coincidencia, que de pura casualidad apareciera otro despertado en la misma escuela a la que Guin se había transferido, y que justo ese chico les robara la muestra de su experimento. Para el científico, la idea de que todo eso fuera un azar era ridícula. Daba igual si Jiwoo era un rastreador o no, o si lo era de verdad. Lo importante era que no podían quedar testigos de sus experimentos. Con esa decisión tomada, el científico concentró una energía oscura en su mano y lanzó un ataque devastador hacia donde estaba Jiwoo. Se escuchó una explosión ensordecedora y el científico se quedó sorprendido, dándose cuenta de que su golpe no había dado en el blanco. «Guin», dijo, girándose, y se encontró con el joven ya de pie, aunque herido. Guin había desviado el ataque y ahora lo miraba con una determinación que el científico nunca le había visto. «Todavía no te pegué», le dijo Guin a su maestro, aclarando que había apuntado a un lugar bajo a propósito. El científico no podía creer lo que oía. Con la cara cubierta de sangre y la ropa rota, Guin se disculpó, pero mantuvo la mirada firme. «Lo siento, maestro, pero no puedo dejar que Jiwoo muera». La paciencia del científico se agotó por completo. Un grito furioso salió de su boca y con una rabia descontrolada desató otro tremendo ataque de energía que sacudió toda la calle. No muy lejos de allí, un gato atigrado, que en realidad era Kaiden en su forma animal, levantó las orejas y giró la cabeza con preocupación. Podía sentir la inmensa cantidad de poder que se estaba liberando. ¿Qué estaba pasando? ¡Madre mía! ¡Qué cierre tan explosivo! Guin desvió ese ataque mortal con una determinación que me dejó boquiabierto. Así como él desvió el golpe, ustedes desvíen su mirada al botón de suscribirse para no perderse el próximo capítulo. Y ya que la rabia se desató, desaten sus comentarios diciendo qué manga quieren que narremos. Nos vemos en la próxima, gente.